Hola, mi nombre es Paula Andrea Ayala. Soy estudiante de séptimo semestre de Psicología de la Universidad Antonio Nariño, jornada nocturna. En el día de hoy les vengo a hablar de la corrupción, desde su definición como término etimológico hasta lo que viene siendo una realidad colombiana, desde los tiempos de la conquista hasta la actualidad. Se van a ver los principales momentos, las principales situaciones que se han venido viviendo, así como algunas de las problemáticas que no son lejanas a la realidad de cada quien y de muchos de nuestros allegados. También la idea es finalizar con una pequeña reflexión donde se hable de muchas personas que han tocado el tema y han dejado grandes mensajes para que nosotros los tomemos en cuenta y tomemos parte como profesionales de la psicología, sociología o muchas de las disciplinas que se han venido encargando de estudiar a la sociedad, a la cultura y los procesos que se dan en ella misma. No solamente, como se dice posteriormente, es necesario que seamos profesionales de alguna de estas ramas o de estas ciencias para que nos preocupemos por nuestra realidad. Nosotros como ciudadanos y principales afectados de las decisiones que tomen los altos mandatarios debemos empoderarnos y en vez de impregnar el ideal de que solo me importe lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que a mí me afecte, de generar confianza en el otro, de generar vínculos, crear vínculos estables, que busquen entre nosotros un bien común y que busque también mitigar todas las problemáticas que se han venido creando por los malos manejos de nuestros dineros, los mismos dineros que nosotros diariamente damos en los pagos de servicios públicos, en los impuestos y demás. La idea es que con esto quede claro el tema de la corrupción, desde como les decía anteriormente, su definición hasta los procesos que nosotros como ciudadanos podemos llevar a cabo para cambiar el respeto por la vida. Exigimos mejor educación, exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor. Exigimos nueva gente en el gobierno, respeto por la montaña, que se acabe tanta corrupción y que las selvas no se puedan ni tocar, que devuelvan toda la tierra y el campesino que la vuelva a trabajar. Este es solamente un párrafo de la canción Exigimos, que Mario, vocalista de la agrupación Doctor Crápula, nos ha dejado como mensaje en una de sus tantas canciones de protesta. La idea acá no es generar un mercadeo del tema o del grupo, simplemente es dejar un mensaje porque es real. Debemos exigir, debemos empoderarnos nosotros por lo que a nosotros mismos nos pertenece. Esto es solamente un abrebocas para el tema que sigue a continuación, que es la proviene del latín. El origen etimológico del término corrupción proviene del vocablo corruptio, conformado por tres elementos: el prefijo con, que es sinónimo de junto, el verbo rumpere, que puede traducirse como hacer pedazos, y el sufijo tio, que es equivalencia de acción y efecto. En este caso, la palabra corrupción quiere decir acción y efecto de hacer pedazos. Llevándolo ya hacia el contexto social, quiere decir que es la acción y efecto de hacer pedazos todas las normas, leyes, reglas o preceptos que se han fijado con el fin de una búsqueda de bien común. Lo que es la corrupción ya llevado a la contextualización del panorama nacional de nuestro país Colombia, vemos que es un elemento que está presente como una principal constante desde hace ya varios años. Primero que todo hacemos el análisis desde el primer entorno al cual la persona se ve vinculada, en este caso es el entorno familiar, donde desde la temprana edad se le inculcan al niño una serie de comportamientos inadecuados o pícaros, que en vez de ser objeto de reprobación, se aprueba y se elogia, como por ejemplo, muy bien lo dice el dicho, paga un pan y se lleva dos. En este caso, eso es principalmente una de las cosas que está pasando y que se le están promoviendo al niño. Entre más avispado o más abeja, como se dice coloquialmente, sea el niño y más busque su propio bien sin importar a quién le resulte haciendo un mal, más inteligente es el niño y más se le inculca que muchas cosas va a poder lograr en la vida. Adicionalmente, ya tenemos lo que son análisis desde muchos autores que se han encargado de estudiar desde ya como varios años que lleva la problemática, todos los problemas de la corrupción. En este caso, por lo menos Fajardo, en el año 2002, realiza un escrito donde habla de la persistencia de la corrupción en el país. Normalmente se suele visualizar o analizar desde los tiempos de la independencia.
Sin embargo, acá se habla desde los tiempos de la conquista y cómo todo lo que los españoles o nuestra herencia franco-española nos ha dejado, como por ejemplo el personalismo, la falta de división de poderes y la falta de claridad en la definición de los derechos de propiedad, que han sido una de las principales causas de administración de justicia y de la hacienda pública con tendencia hacia la corrupción. Es decir, que la solución es un poco complicada porque el diagnóstico mismo ya suele ser. Aparte de esto, tenemos ya con nosotros pues lo que son los principales pues situaciones que se han venido generando en la historia de Colombia posterior al año de 1810, que fue la independencia o el grito de independencia. En el año de 1819, en el inicio de la República, a Bolívar, quien propone a los delegados del Congreso de Angostura dos cámaras, la Cámara de la Moral y la Cámara de la Educación. La finalidad de esto es educar y formar a todos los ciudadanos en la moral, con la finalidad de que se purifiquen y se eviten todo tipo de actos corruptos. La Cámara de la Educación es la cámara encargada de todo lo que es la educación formal o una educación más técnica, que va directamente hacia pues lo que ahora se conoce como materias, como lo es la educación física, ciencias sociales, la historia o la literatura, y la Cámara de la Moral, que se encarga ya de inculcar en todos los ciudadanos y las personas de la sociedad lo que son el bien y el mal, para que de esta forma se complemente la educación formal que se les está brindando. Ya posteriormente, General Santander propone que para evitar la malversación de fondos por parte de los funcionarios públicos se instaure la pena de muerte para todo el que se descubra en este tipo de hechos ilícitos. En 1945, Jorge Eliezer Gaitán da inicio a una campaña que él mismo llamó el principio de la restauración social de la moral, la cual básicamente busca retomar todas esas enseñanzas y ese tipo de educación con base en la moral que se pretende pues infundar y promover socialmente, con el fin de que igualmente se eliminen y se erradiquen todos los procesos de educación, así como llegar al fondo de todos los focos de corrupción que se están creando ya directamente entre los funcionarios públicos. Durante el Frente Nacional y en años posteriores, más o menos desde 1958 hasta 1974, se evidencia que los niveles de corrupción van en un incremento altísimo, todo con el proceso de la expansión de la burocracia y los monopolios del Estado. Ya tiempo después, llegando hacia la década de los 60, se ve que un sinnúmero de instituciones del Estado fueron incluso, en la actualidad siguen siendo objeto de denuncias de actos de corrupción. En la década de los 70 no ha parado este problema, sino que durante el gobierno, por lo menos de Turbay Ayala, surgió un auge de comercialización de droga, inmiscuyendo incluso en su negocio al ejército y a funcionarios públicos. Allí vemos el claro ejemplo de lo que fue el buque Gloria, uno de los buques que ha generado mayor orgullo en Colombia, pero que internamente también nos ha logrado hacer sentir tristes, ya que pues en este buque se hizo un proceso de envío de cargamento de droga altísimo, donde se vieron involucrados muchos de la corrupción, no solamente se encontraba impulsada por funcionarios públicos, por el ejército y por el inicio de la droga. El tema de la droga aumentó a tal nivel que la corrupción empezó a ser alimentada por el tema del narcotráfico, con secuelas de violencia y terrorismo. Empezaron las amenazas de la guerrilla y la ineficacia del sistema de administración de justicia, un tema que para nuestra actualidad no es una mentira ni tampoco cosa del pasado. La corrupción en el tiempo de los 90 ya había alcanzado límites socialmente intolerables y un nuevo ingrediente se había sumado, que eran los grupos de autodefensas y lo que posteriormente, después de su desarticulación, se convirtió en las famosas BACRIM o bandas criminales. En cuanto a estadísticas sobre la percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, que se encarga de hacer estudios sobre el mismo tema en diferentes países,
Se habla de que el índice de competitividad global de 2010 a 2011, elaborado por el Foro Económico Mundial, coloca a Colombia en el puesto 68 entre 139 países evaluados y en el séptimo lugar entre países latinoamericanos con altos índices de corrupción. Las medidas legales anticorrupción se destacan en varias leyes que se han creado con el fin de que ésta sea mitigada. Sin embargo, como hemos podido ver, y ya para análisis personal de cada quien, algo está pasando porque realmente no ha funcionado. La Comisión para la Moralización y Eficiencia de la Administración Pública creó un decreto que se creó en el año 1860 y es el decreto 91. También tenemos la creación de la Consejería Presidencial para la Administración Pública, decreto 2098 del 94. Tenemos la regulación del comercio electrónico y firmas digitales, ley 597 del 99, entre muchas otras leyes, decretos y normas que lo que buscan es que no haya corrupción de ningún tipo. En este caso también no tenemos solamente hasta el tiempo de los 90 problemáticas de corrupción. Si seguimos analizando un poco más el tema, podemos evidenciar que aún ahora, en el 2015 y finalizando, la prolongación de la corrupción se ve por medio de unos factores. Entonces, dichos factores son, por ejemplo, la prolongación del conflicto armado, la presencia del narcotráfico, un aumento súbito de las fortunas, el crecimiento del aparato estatal y los presupuestos públicos que se manejan inadecuadamente y además de que no contamos con sistemas de control que realmente funcionen de una forma bien estructurada. Funcionarios públicos que realizan todos estos grupos armados al margen de la ley o incluso las personas del gobierno que se encuentran vinculadas a esto para que se favorezcan determinados fines. Basta nomás con que nosotros día a día veamos las diferentes noticias o leamos los periódicos para darnos cuenta de cómo estamos todos poco a poco cayendo en ese hoyo de corrupción. Las empresas de servicios públicos, institutos, administraciones regionales y locales, tal como lo hablamos anteriormente, empezaron desde hace unos años a destaparse en muchísimas ollas, como se dice coloquialmente, donde ya no se veían vinculadas personas del común, personas que diríamos tal vez buscan hacer un mal, llegando poco a poco a un nivel alto. Ahora vemos cómo estas empresas multinacionales incluso se están viendo vinculadas por estos medios. También vemos que mientras antes se hablaba de que el nivel de robos o pérdidas de dinero que hacían parte de los bienes de la sociedad colombiana era de millones, ahora hablamos de que ascienden a millones. Esperamos que esto no siga ascendiendo aún más. Para garantizar la transparencia y combatir la corrupción, como nombramos anteriormente, también hay nuevas leyes, la Ley 80 de 93, la Ley 1150 de 2007 y últimamente la Ley 1474 de 2011. Y continuamos con base en estas leyes que todos los ciudadanos creemos van a defendernos y nos van a ayudar a eliminar y a erradicar estas problemáticas. Hasta en los medios de comunicación se llevan a cabo procesos de denuncia. Hay muchas instancias donde los ciudadanos o las diferentes personas afectadas buscan refugio y ayuda, pero aún así seguimos sin ver mayores resultados a favor de nosotros. Lo expuesto además anteriormente no solo es una muestra de lo que es esa parte de la corrupción, sino que no se limita a unas cuantas manifestaciones, no solamente conducta de una, dos, tres personas o de un porcentaje pequeño de la sociedad, sino que se trata de un virus, casi que una enfermedad que está impregnada en nosotros y que poco a poco se va expandiendo y nos está corriendo muchísimo más. La única solución en este caso sería un reordenamiento del país, una desestructuración de todo ese proceso que se ha venido manejando
de los gobiernos. Todo inicia desde nosotros y si miramos quién tiene mayor culpa, si el gobierno o los ciudadanos, incluso podríamos decir que nosotros como ciudadanos tenemos un mayor índice de culpa porque somos nosotros mismos quienes elegimos quiénes nos van a gobernar. A fin de cuentas, la sociedad es quien tiene el poder. Los gobernantes vienen teniendo el poder, pero porque nosotros se lo hemos dado y ellos son minoría. Nosotros, por ser muchos, queremos siempre que haya una equidad en la toma de las decisiones y se busque el bien de todos los ciudadanos. Si vamos incluso, ya hemos hablado de algo muy general, que es los procesos históricos y sociales que se han venido dando, pero la corrupción también empieza a afectar pequeñas ramas que van saliendo de la problemática social general. Tenemos la parte de la salud y cómo día a día se escuchan miles de denuncias y noticias porque la salud no se está prestando de la forma en que debería. Los ciudadanos cada vez se están quejando más porque no sienten que los atiendan bien en los centros de salud, donde ellos mismos incluso están pagando para recibir una atención. Mucha gente está muriendo en la puerta de los hospitales esperando que logre una atención, que logre llegar un medicamento o incluso una cirugía que no les cubre la EPS. Muchos son de bajos recursos y no tienen cómo pagarlas. Pero esto parece que al gobierno o a todos los mandatarios no les importa realmente. Se supone que igual ellos son quienes deben velar porque la ciudadanía esté bien, pero no sucede de esta manera. También vemos los bajos niveles de calidad en la educación, cómo no se busca proteger a los profesores e inculcarles, promoverles y motivarlos para que continúen con su bonita labor de enseñar a los niños o a los jóvenes en Colombia, ni tampoco de motivar a los jóvenes para asistir a una escuela con pues la proyección de que en algún momento lleguen a tener acceso a una educación superior de calidad que les permita ser mejores personas y tener mejores condiciones de vida. Estas son unas de las pocas noticias, de las pocas denuncias y de las pocas realidades que estamos viviendo en Colombia. Está el desplazamiento forzado, la corrupción ha llegado a que muchas personas no tengan ni siquiera hogar para vivir. Y ahora nosotros como psicólogos, ¿qué podemos hacer ante esta problemática? Se puede hablar en la psicología desde muchos enfoques. Todos los enfoques nos podrían ayudar de una u otra forma, esto es lo de menos. Sin embargo, si vemos por lo menos esta problemática, nosotros como psicólogos podemos empezar a trabajar con la comunidad, podemos empezar a buscar, igual que las personas que están generando mayores niveles de corrupción, los focos de alta atención para la ciudadanía. Como opinión personal, pienso que si se empieza a trabajar desde líderes de diferentes comunidades que tengan voz y mandato y autoridad, podemos empezar a generar educación en ellos para que ellos mismos empiecen a transmitir también esa educación, esa cultura y esa moral que ayude a la comunidad a empoderarse, a darse su lugar y a buscar que estos niveles de corrupción sean cada vez menos, porque finalmente la corrupción sea desde arriba, pero los principales afectados somos los que nos encontramos entre la pirámide jerárquica en los niveles más bajos. La invitación es a eso, a reflexionar, a ver cómo como ciudadanos, no solamente como psicólogos o profesionales, podemos ayudar a cambiar este tipo de problemática y esta situación.